Michael Heinrich, La ciencia del valor. Capítulo octavo, la dinámica del modo de producción capitalista. Parte 6. La teoría de las crisis en el capital. Concepto cíclico y concepto general de crisis. En el capítulo 15 se encuentra el tratamiento más sustancial del tema, razón por lo cual usualmente se considera que es la exposición de la teoría de las crisis de Marx. Sin embargo, el texto no tiene una argumentación sistemática. Consiste en una cantidad de observaciones, añadidos y comienzos de argumentación. Engels tomó decisiones editoriales sin informar al lector, con las cuales genera la impresión de una mayor coherencia de la que realmente existe. Queda la impresión de que Marx quería aquí tratar elementos esenciales de la teoría de las crisis en directa conexión con la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Pero no es claro cuál era la intención concreta de Marx. Por los contenidos expuestos, parece que no se podría decir mucho sobre la teoría de las crisis, dado que no parece plausible tal teoría sin tener en cuenta el crédito, algo que se desarrolla posteriormente. Se ha generado la idea de que las crisis dependen fundamentalmente de las magnitudes reales de la economía y se subvalora la importancia del dinero y del crédito. La mayoría de las interpretaciones definen las crisis como un fenómeno no monetario. Las ambivalencias de Marx con respecto al enfoque monetario o no monetario de la teoría del valor aparecen también en la teoría de las crisis, algo que es necesario examinar a juicio de Heinrich. Considera Heinrich que no es posible encontrar una teoría del colapso en el capital, tesis que ha elaborado principalmente Grossman. Marx señala que la producción capitalista tiene como límite el propio capital, el medio, el desarrollo incondicionado de las fuerzas productivas sociales está en permanente conflicto con el fin restringido, la valorización del capital existente. Pero Marx no se refiere a un límite absoluto que llevaría a un colapso, sino a la limitación del alcance de la producción capitalista. La idea del límite absoluto es sugerida por Engels en una interpolación que incluye en el texto. En el capítulo 15 del tomo 3 hay tres ideas argumentales diferentes, según Heinrich, que son relevantes para la teoría de las crisis. La primera es relativa a la sobreproducción de capital en contraposición a la sobreproducción de mercancías. Hay sobreproducción de capital cuando la caída en la tasa de ganancia no es compensada con un aumento en la masa de ganancia. La sobreproducción de capital se origina en un crecimiento muy fuerte del capital con respecto a la población trabajadora que hace aumentar el precio de la fuerza de trabajo. En este caso, la caída de la tasa de ganancia se debe al aumento del capital variable. En estas condiciones, el capital crece hasta un punto en que el tiempo de plusvalor no puede ser extendido y por tanto el capital aumentado no puede obtener más que la misma masa de plusvalor que antes o incluso menos. Esta es una situación contraria a la tendencia supracíclica e inmanente a la producción de plusvalor relativo. Para eliminar la sobreacumulación es necesaria la desvalorización de parte del capital existente, con lo cual se crean mejores condiciones de valorización, una parte de los trabajadores es licenciada limitando la presión salarial y se expulsan más trabajadores por el desarrollo de las fuerzas productivas. Es un ciclo independiente de la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Este ciclo, sin referirse a la desvalorización del capital, lo analiza Marx en el capítulo 23 del tomo 1 sobre la acumulación capitalista. Otra idea relevante es sobre los efectos contradictorios del desarrollo de las fuerzas productivas. Marx distingue entre un efecto directo y un efecto indirecto. El efecto directo
es la reducción del precio de los elementos del capital constante y de los medios de subsistencia, lo cual aumenta el plusvalor relativo y la tasa de ganancia. Pero como esto implica una reducción del capital variable con respecto al capital constante, conduce a una reducción de la tasa de ganancia. El efecto indirecto del aumento de la fuerza productiva consiste en que con la misma suma de capital se puede adquirir una masa mayor de valor de uso y por tanto aumenta la masa de trabajo empleado. Los efectos del desarrollo de la fuerza productiva son contradictorios. Marx hace referencia aquí a la crisis como un elemento de restablecimiento momentáneo de los equilibrios perdidos. A la luz de lo anterior, es claro que los esquemas de reproducción en el segundo libro del Capital no pueden ser entendidos como un modelo de crecimiento en equilibrio. Estos esquemas muestran solamente al nivel del proceso de circulación que la reproducción requiere una cierta proporcionalidad entre los diversos sectores de la producción. Estas proporciones se redefinen continuamente. La última idea relevante es la relación entre la producción y la circulación capitalista. El objetivo y el movimiento de la producción capitalista no es el consumo capitalista, sino la producción y acumulación de plusvalor. El plusvalor apropiado en el proceso de producción debe ser realizado, y es aquí en donde se manifiestan los problemas específicos del modo de producción capitalista. Hay una contradicción entre la explotación y la realización. La tendencia a la expansión de la producción no tiene límite, pero se le contrapone el poder limitado de consumo de la sociedad determinado por las relaciones sociales de producción. Pero el limitado poder de consumo no se entiende en términos de consumo de la clase, de subconsumo de la clase trabajadora. Se plantea que el consumo está limitado por el impulso de la acumulación del capital y que es claro que la demanda incluye también la inversión de los capitalistas. Sin embargo, Marx no abandona del todo la teoría del subconsumo. Se encuentran referencias en algunas partes del Capital. Solamente hay un rechazo en el tomo 2, pero desde una perspectiva empírica. Es necesario considerar el sistema crediticio, en particular el papel de dirección que le asigna Marx. En los Grundrisse plantea Marx que en la crisis general la contradicción no es entre diversos tipos de capitales industriales, sino entre el capital industrial y el capital prestable. El crédito puede estimular la producción capitalista y llevar a la especulación y a la sobreproducción. También puede limitar las inversiones mediante altas tasas de interés. Pero no afirma que el sistema crediticio es la única causa de las crisis. Marx se opone a la idea de un modo de producción libre en sí mismo de crisis, pero que es puesto en crisis por el abuso del sistema crediticio. Esto conduce a algunos intérpretes a tratar el crédito como un fenómeno meramente superficial y carente de significado autónomo. Considera Heinrich que estos planteamientos han conducido a interpretaciones en las cuales se contraponen los factores reales a los factores meramente monetarios. Plantea Heinrich que la teoría de la crisis es incompleta, cuantitativamente porque no incluye explícitamente la cuestión de la relación entre producción y crédito en sus ideas teóricas, cualitativamente porque es incompleta en sentido sistemático. Se encuentran en el Capital elementos de un concepto general de las crisis, concepto que parece más adaptado a los procesos del siglo XX, en el cual los procesos cíclicos tienen menos relevancia que las tendencias supracíclicas. Este concepto general se diferencia de la idea de una crisis final en el sentido de colapso,
como de la idea de crisis como momento del movimiento cíclico de reequilibrio. Marx tiene claro que las crisis son soluciones, aunque violentas, de las contradicciones y que la naturaleza destructiva de las crisis constituye un elemento productivo para el desarrollo capitalista. Se trata de efectos contradictorios que se refieren a una constante divergencia de elementos que hacen parte de una unidad.